Universidad Católica logró vencer a Cobresal y obtuvo por fin la punta del torneo nacional. Los invitamos a ver un detallado análisis de este partido, con el particular estilo de la pizarra de fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó la UC en este partido? Hola César, repasemos la formación de Católica titular en San Carlos de Apoquindo. En el arco Christopher Toselli, lateral derecho, nuevamente volvió a aparecer Juan Carlos Espinosa, en desmedro de Stefano Mañasco, que ni siquiera fue citado para este partido. En la saga, nuevamente también el ex juvenil Benjamín Kusevich fue acompañado por uno ya consolidado como Guillermo Maripán, y como lateral izquierdo, nuevamente tras ser también prescindible para Mario Salas en fechas anteriores, vuelve a ocupar la franja izquierda como lateral Fernando Cordero. En el sector centro del campo, como ya es habitual, César Fuentes, y en esta ocasión fue acompañado por Marco Medel, quien volvía a la titularidad gracias al desgarro que sufrió el juvenil Jaime Carreño durante esta semana, que le abrió la puerta nuevamente al ex Santiago Wanderers Colo-Colo y Audax Italiano para retornar la titularidad en Católica. Pocos metros más adelante, labores de enlace Carlos Espinosa, acompañado en el ataque por el sector izquierdo por Jason Vargas. Por el sector derecho, nuevamente como titular tuvimos al Chapa Fuenzalida, y como centro delantero al goleador del campeonato, Nicolás Castillo. ¿Cuál es tu análisis 1 a 1 de cada jugador de la franja? Partamos por el arco. Primero que nada, Christopher Toselli. Hay que mencionar, sí o sí, antes de hacer cualquier evaluación ligada a lo que fue su desempeño dentro de este partido, que lo de Toselli, en cuanto a cifras, es muy positivo. Por fin, al igual que en la fecha anterior frente a Palestino, Toselli, en condición de local en San Carlos de Apoquindo, pudo terminar con su valla invicta. Recordemos que estamos en la fecha número 11 de este torneo de clausura, y Católica en las 9 primeras fechas fue uno de los equipos más batidos del campeonato, puesto que sigue ocupando actualmente incluso junto a Unión La Calera, y eso que estamos hablando del puntero del campeonato. Por eso, antes de hablar de su evaluación, dentro de las acciones que le tocó decidir durante el partido, es sumamente, hay que felicitar a este arquero cruzado, porque por primera vez en el campeonato, en condición de local, logró mantener su valla invicta. Cobresal fue de menos a más. En el primer tiempo, sobre todo en la primera media hora, pudimos ver que Católica, por la intensidad, por el ritmo de juego que impuso en su cancha, fue completamente superior a su rival, y en ese sentido no solamente abrió las cifras tempranamente, sino que incluso pintó para goleada en San Carlos de Apoquindo, porque se veía que los delanteros cruzados y los volantes que recuperaban, presionaban y llegaban rápidamente a la portería rival, en cualquier momento alargaban las cifras. Y en ese sentido el trabajo de Toselli en la primera mitad fue muy escaso. Pero en el segundo tiempo, sobre todo, si destacamos el ingreso de Johan Fuentes en el mediocampo cobresalino, el cuadro de la región de Atacama se fue encimando sobre la UC, necesitaba los puntos, Católica ya tenía un resultado que le era favorable, y en ese sentido el portero formado en la Universidad Católica comenzó a tener trabajo, y bastante. Si bien no fueron muchos los remates directos a la portería que tuvo que contener, que de igual forma lo hizo bastante bien, sí se le vio muy atento en algunos centros, en los cuales en alguna ocasión logró embolsarlos y quedarse con el balón y salir de forma rápida y precisa con sus laterales principalmente, y en algunas otras ocasiones tuvo que salir a puñetear otros balones más complicados cuando el área estaba sumamente poblada y que era de alto riesgo intentar quedarse con ese balón ante un posible rebote que podría significar un gol en contra de la UC. Me parece que en líneas generales fue un buen partido de Christopher Toselli, que por fin, insistimos, está garantizando seguridad en Universidad Católica. Pero ojo, un problema muy importante y ya histórico en el portero cruzado. Esta semana recordemos que fue miembro del equipo de la selección chilena que enfrentó a Argentina y Venezuela por las clasificatorias. Si bien hoy es la tercera opción en el conjunto que dirige el técnico argentino Juan Antonio Pizzi, que conoce muy bien a Toselli porque lo tuvo en la Universidad Católica años atrás, me parece que Toselli, a las alturas en las cuales está en su carrera, que difícilmente va a mejorar sustancialmente su juego con los pies, algo que es una de las principales virtudes de Claudio Bravo, tanto en el Barcelona como en sus clubes anteriores y en la selección chilena. Me parece que Christopher Toselli, en cuanto a ganarse la confianza de técnicos como Pizzi,
tanto en este proceso como en los técnicos que pueda tener a futuro la selección o la misma Universidad Católica, está muy al debe en su juego de pies. Ha sido una falencia histórica, transversal en la carrera de Christopher Toselli, y en algunas ocasiones nuevamente ante el cuadro de Cobresal se vio la desprolijidad técnica del portero cruzado para salir ya sea con saques largos hacia sus compañeros o incluso con despejes que al ser mal ejecutados fueron rápidamente recuperados por Cobresal en posiciones de bastante riesgo para la Universidad Católica. Vamos a la defensa. Juan Carlos Espinosa, uno de los grandes hallazgos, podríamos decir, de Mario Salas en este campeonato, luego de una larga ausencia del ex lateral de Huachipato en base a lesiones y en base a decisiones técnicas. Se las ha arreglado este lateral no solamente para ser titular en Católica, sino para desplazar a históricos de esta posición, tanto en la franja derecha como Stefano Mañasco, sobre todo por el sector izquierdo como el Chiqui Cordero, quien ya suma largas temporadas defendiendo a los cruzados. ¿Qué tiene Juan Carlos Espinosa? Algo que a nosotros también nos gusta mucho y que al parecer a Mario Salas también. Impone respeto en defensa, es un jugador sumamente aplicado, no abusa de los fouls en la orilla, una de las armas que a Católica más le ha costado enfrentar durante no solo este campeonato, sino durante los últimos años, los balones detenidos que llegan a su área, porque muchas veces hemos visto a sus centrales ser anticipados por los delanteros rivales. En ese sentido, Juan Carlos Espinosa marca de forma criteriosa y es un jugador sumamente solidario, al igual que Mañasco, en labores ofensivas. En múltiples ocasiones lo vimos contra Cobresal, sobre todo en el primer tiempo, a cruzar la mitad de la cancha, juntarse con el Chapa Fuenzalida por la orilla, tratar de ganar línea de fondo, o si no, enviar centros al área en busca del principal ariete cruzado, que es Nicolás Castillo. Buen partido Juan Carlos Espinosa. No entendemos del todo esta decisión de Mario Salas de esta especie de rotación en las últimas fechas del campeonato, cuando por fin, después de tanto esfuerzo, le costó alcanzar la punta del torneo. Está recién improvisando. ¿Es una buena alternativa Juan Carlos Espinosa? También lo es. No por sobre tal vez Fernando Cordero, tal vez no por sobre Stefano Mañasco, pero recordemos que jugadores como Juan Carlos Espinosa, como lo propusimos en el capítulo anterior de Fútbol como en Casa, podrían ocupar posiciones tal vez más adelantadas en la cancha que hoy ocupan jugadores con un rendimiento mucho más bajo que él, como por ejemplo el mismo José Pedro Fuenzalida. En la defensa central, Benjamín Kusevich, de un primer tiempo relativamente regular, tirando para discreto. Vimos nuevas imprecisiones en la salida del central cruzado con los pies para juntarse con sus compañeros del medio campo, y aún más impreciso cuando trató de buscar con balones largos a los punteros Jason Vargas, Chapa Fuenzalida o directamente al centro delantero Nicolás Castillo. Definitivamente, para el momento que está viviendo Universidad Católica, me parece que darle la responsabilidad a Kusevich de comandar muchas veces la salida con el balón desde sus pies, desde la defensa cruzada, no es la mejor opción. En materia defensiva, ganó muchos duelos, por arriba, por abajo. Es un jugador que no siempre va al choque directamente sobre el jugador, no lo espera cuerpo a cuerpo, pero sí es un jugador muy tiempista. Pudimos ver en múltiples ocasiones que Benjamín Kusevich espera que el rival controle el balón, y recién cuando el rival lo enfrenta con el balón dominado es cuando Benjamín Kusevich va al suelo, y en muchas ocasiones se impuso sobre sus rivales. Eso habla de un jugador que conoce sus fortalezas y conoce sus limitaciones. Y en ese sentido, en vez de salir a anticipar a un jugador en un balonazo largo que le pueda llegar, prefiere darle la chance a este de controlarlo, y él, en base al timing que muchas veces habla en el fútbol, que es al fin y al cabo la reacción técnica que tú puedes tener, equilibrando el tiempo y distancia y siendo efectivo con el objetivo que tú tienes, que en este caso es recuperar el balón, me parece que Kusevich logró imponerse de forma airosa en la mayoría de los duelos que tuvo. Matías, algunos de nuestros comentaristas dicen que Kusevich es mejor opción que Lanaro o que Cristian Álvarez. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Me parece que no, lo podremos analizar después cuando veamos las claves y las proyecciones para el próximo partido. Me parece, y como nos jugamos en la formación del capítulo anterior de Fútbol como en Casa, me parece que el capitán Cristian Álvarez debiera por lejos estar disputando en cancha estos últimos partidos en la Universidad Católica, sobre todo hoy, que la opción del título está más cerca que nunca en los últimos 6 años. Guillermo Maripán, compañero de Kusevich en la saga en los últimos partidos. Bien el Memo, otro canterano cruzado que definitivamente se ha consolidado como uno de los mejores, no solo de Católica, sino del campeonato. Usted podrá decir, pero ¿cómo? Si a Católica le han hecho un montón de goles. Sí, pero muchas veces también hemos dicho que a Católica le llegan por todos lados. Y la faceta defensiva global
como equipo es la débil, más allá de los rendimientos individuales de Maripán, de Kusevich, del mismo Lanaro o del Guaso Álvarez en algún momento. Guillermo Maripán, ayer, con mucha guapesa, y recordemos que no estamos hablando de un jugador de 30-32 años, estamos hablando de un jugador que recién sobrepasa los 20. Se impuso en innumerables duelos individuales. Por arriba lo ganó prácticamente todo. Por abajo anticipó en múltiples ocasiones, hizo impecables coberturas con Kusevich. Salió de la gran mayoría de las veces de forma sumamente limpia, precisa, sin apresurarse, sin dejarse comer por la presión, sobre todo a medida que iban aumentando los minutos y Católica tenía un marcador exiguo a su favor como era el 1-0. Guillermo Maripán siempre fue un factor de seguridad y no de desesperación o inseguridad en la defensa. Y en ese sentido me parece que fue, si no el mejor, uno de los mejores frente a Cobresal. Fernando Cordero, sector izquierdo. No tuvo tantas complicaciones, podríamos decir, en este partido en comparación a otros partidos anteriores donde los laterales cruzados se han visto sumamente afectados por la superioridad numérica que le ofrecen los rivales en los duelos por las orillas, que generalmente tanto Mañasco, Juan Carlos Espinosa o Cordero sufrían debido a que los volantes que vienen delante de ellos, como son Jason Vargas o el Chapa Fuenzalía por el sector derecho, poco y nada los apoyaban en labores defensivas. En ese sentido, lo de Cobresal, tanto en el primer tiempo y sobre todo en el segundo, pasó más que nada por la elaboración de sus volantes, por el sector central de la cancha, después inspirados por uno de sus bastiones como es Johan Fuentes, y muchas veces vimos a Cobresal en materia ofensiva presionar a Católica en base a remates de larga distancia, precisamente desde la zona más débil que nosotros hemos dicho en Católica en todo el campeonato, que no es su línea defensiva, porque ahí la mayoría de los centrales cruzados ganan sus duelos. Es entre la línea defensiva y entre el mediocampo de contención. En estos 3/4 de cancha que se llaman en el fútbol del día de hoy, es donde los volantes de Cobresal, una vez más, como casi todos los rivales de Universidad Católica, tuvieron mucha libertad para hilvanar el juego, para lateralizarlo cuando correspondía, para apoyarse hacia atrás y para rematar al arco de Toselli en más de una ocasión. Y de hecho, como botón de muestra tenemos el gran remate de Johan Fuentes en el segundo tiempo, que estremeció el travesaño de Christopher Toselli y perfectamente pudo haber sido la igualdad en el marcador. En ese sentido, decimos que la labor de Cordero se vio un poco facilitada porque básicamente Cobresal transitó con el balón de manera peligrosa por el centro del campo y fue poco lo que logró hacer en base a centros, que decíamos anteriormente es una de las principales falencias que tiene el UC para resolver en cuanto a lo que el juego ofensivo del rival propone. Buen partido de Cordero en ese sentido en la materia defensiva y en materia ofensiva, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que al igual que Juan Carlos Espinosa estuvieron desatados, lograron imponer tanto su capacidad física y técnica ante un cuadro como Cobresal, que si bien no está tan complicado con el descenso, igual necesita sumar puntos para tranquilizarse, y Católica, a sabiendas de esa situación, presionó, atacó con mucho volumen ofensivo la primera media hora. Cordero fue factor. Jason Vargas muchas veces al centralizarse le dio el espacio para que Cordero pudiera protagonizar mejor estas jugadas de ataque de Universidad Católica, y eso terminó redondeando una buena actuación de lateral cruzado. Vamos al centro del campo. César Fuentes, como lo decíamos anteriormente, y sobre todo con la compañía del débil, del opaco, del mediocre, digámoslo derechamente, Marco Medel, efectivamente le tocó una vez más mucho trabajo al exjugador de O'Higgins de Rancagua. En esta ocasión, como lo decíamos anteriormente, la principal apuesta de Cobresal en muchas ocasiones fue el remate de distancia, y pocas veces estuvo César Fuentes para interceptar esas jugadas o al menos retardarlas y que Cobresal tuviera que elaborar juego más que acercarse con peligro al pórtico de Toselli. Definitivamente, la escasa ayuda de Marco Medel y obviamente lo poco que le nace a Carlos Espinosa, tal vez complementado por las instrucciones de Mario Salas de ubicarlo bastantes metros más adelante del mismo César Fuentes y el mismo Marco Medel, le dan mucha tarea al jugador nacido en la sexta región. Y recordemos, César Fuentes, si bien es un jugador con muchas condiciones, no es Gani Medel. Tal vez los hinchas cruzados echen de menos a un jugador como Gali cuando hace ya bastantes años atrás despuntaba en Universidad Católica jugando como un único volante de contención y comiéndose todo el medio campo. Es impresionante como en este partido, sin el apoyo de Carreño, pareciera que la cancha se la agrandó César Fuentes. Estaba prácticamente solo. Efectivamente, y es lo que pasa muchas veces cuando uno ve incluso a nivel de fútbol amateur. Cuando efectivamente
Hay tanto no más que un tema de desorden en cancha, es un tema de que César Fuentes definitivamente en este plantel no ha encontrado el complemento perfecto para las labores defensivas. Jaime Carreño, todos sabemos, tiene muchísimo más despliegue que Marco Medel, muchísimo más sacrificio, muchísima más voluntad para ir a la marca, para ponerse el overall y hacer el trabajo sucio en el mediocampo de Universidad Católica. Pero aún así es un jugador mixto, con otras características, que se suma mucho en ataque, y las contras que generalmente sufre Católica siempre pillan al pobre César Fuentes un poco desprevenido y desguarnecido en la zona media de la cancha y con poco apoyo en cuanto a lo que es lo que pueden generar otros jugadores de Universidad Católica. Entonces, en ese sentido, lo de César Fuentes, aterrizándolo al contexto del mediocampo de Católica durante todo este campeonato, es entendible que corrió mucho, que metió mucho, con balón, en más de alguna ocasión se atrevió a llegar arriba, incluso se atrevió rematando al arco, pero sin balón definitivamente lo de César Fuentes en este campeonato es insuficiente, y eso no depende solo de él, sino de la mano técnica que elabora tanto, o que dispone tanto de los nombres como el funcionamiento que tiene que realizar este mediocampo de Universidad Católica. Marco Medel, ya lo hablábamos, de muy opaco rendimiento, es resistido por parte importante del hincha de Universidad Católica y su rendimiento es evidentemente nefasto en el club cruzado. ¿Por qué? Es un jugador con muy poco sacrificio. Independiente de los resultados, lo hemos dicho muchas veces en este programa, el hincha chileno, lo que le exige a sus jugadores, sobre todo en un equipo grande, es mojar la camiseta. Y si eso lo aterrizamos a conceptos futbolísticos, es correr la cancha, es sacrificarte, es doblegarte a otras funciones si el resultado y el rival te obliga a ello. Pero Marco Medel es un jugador sumamente estático, se mantiene más que nada en un radio de unos 30-40 metros en el sector centro de la cancha. Es un jugador que llegó a Universidad Católica, si es que no por su única característica, por una de sus principales características, que es la pegada con su pierna zurda, ya sea para dar pases, para conducir, para habilitar, para rematar al arco. Remató al arco y pésimo. ¿Y cuántas imprecisiones tuvo incluso con pases a menos de 5 o 10 metros con sus propios compañeros? ¿Y con qué pierna? Con la pierna zurda. ¿Qué es lo que pasa con Marco Medel, que sigue siendo titular o ganando minutos en Católica? Si Católica tiene más jugadores, tenía el mismo Fabián Manzano que ingresó más adelante. Han habido chicos como el mismo Carlos Lobos, otro juvenil que jugó en algunos momentos. ¿Por qué no Carlos Espinosa, que tanto le gusta a Mario Salas, que en algunas ocasiones ha sido el volante de contención sorpresivamente de los cruzados? ¿Por qué no ocupa esta posición y no juega Diego Rojas unos metros más adelante? O al revés, ¿cómo no va a haber un cadete que sea mejor que Marco Medel a lo que está rindiendo el ex Audax italiano? Lo de Medel es muy bajo y no se justifica en Católica. Y si Salas sigue contando con este volante que definitivamente ya viene de vuelta en su carrera, a Católica le puede pesar mucho un rendimiento tan bajo en partidos tan importantes como los que se tienen que jugar ahora que por fin, después de casi 900 días, como arrojan las últimas estadísticas, Católica es el único puntero de un campeonato. Casi 900 días. Eso le ha costado a Católica. ¿Se puede dar el lujo de seguir contando con jugadores con el rendimiento de Medel en cancha? Juzguenlo ustedes. Sector derecho del ataque, José Pedro Fuenzalida. Otro de los refuerzos de este semestre de Mario Salas. Si se lo impuso el Tati, si se lo impuso la directiva, si Salas lo pidió, no lo sabemos, y ya a estas alturas, en la 11ª fecha, es totalmente irrelevante. Si está en cancha es porque cuenta con la venia de Mario Salas. ¿Quién lo apura? Cristian Bravo, otro jugador de nefasto recorrido en la Universidad Católica y que termina contrato a fin de temporada, de este campeonato, y nos encontramos mayor motivo para que se reafirme su continuidad en San Carlos. Pero lo del Chapa ha sido bajo. Reiteramos, si usted es primera vez que ve fútbol como en casa, que en Boca Juniors poco y nada estaba jugando antes de llegar a Católica. Los últimos momentos, entre comillas, de gloria del Chapa fueron en Colo-Colo, no fueron en Católica. Y tampoco fueron en Boca. Y ha sido muy bajo. Acompañó en más de alguna ocasión los intentos de Católica, cuando Católica fue un vendaval la primera hora del primer partido. Obviamente que más de algunos de los balones de peligro pasaron por los pies del Chapa, pero mucha imprecisión del ex lateral cruzado formado en la cantera de San Carlos de Apoquindo. Muchas malas decisiones. Muchas veces el Chapa se centralizó, terminó siendo en algunos momentos del segundo tiempo más un volante de contención que un puntero por el sector derecho. No sabemos si por orden de Mario Salas o en base al desorden del partido o es característica de él, porque ya lo vimos en partidos anteriores como la goleada que sufrió Católica en Rancagua por 4-3,
en los cuales el Chapa en ese partido también se vio sumamente desordenado. No lo sabemos si es una variante, no lo sabemos si es parte del desorden del mismo, al cual no nos tenía habituados cuando era un joven lateral en Universidad Católica y que era un jugador que uno podía reconocer claramente que jugaba siempre por la orilla derecha del cuadro cruzado. Prácticamente no desborda. Y prácticamente no desborda. Por eso decimos que es importante la labor de Mañasco y el día de hoy de Juan Carlos Espinosa. Porque definitivamente son ellos los que muchas veces terminan ganando la mejor posición para enviar un centro o lanzando un pase al centro del área. No el mismo Chapa. Está con un rendimiento bajo y al igual que Marco Medel, creo que Mario Salas puede, y como lo ha hecho en los últimos partidos, de probar distintas opciones con distintos nombres que ya a esta altura resultan una verdadera sorpresa. Nosotros ya sugerimos en el último capítulo que el mismo Juan Carlos Espinosa, en compañía de Mañasco como lateral derecho, podría ser una alternativa que está con un rendimiento mucho más alto que el ex capitán de Colo-Colo que hoy defiende a los Cruzados. Vamos al sector izquierdo. Jason Vargas tuvo un partido con altos y bajos, múltiples ocasiones de gol del canterano cruzado y uno de los grandes precios que tiene hoy día el plantel estudiantil. Múltiples ocasiones de gol que entre tal vez una mala decisión o apurarse en algunas jugadas no pudo concretarlas en gol. Pero bastante bueno lo de Jason, siempre rompiendo esquemas, muchas veces descolocando a los centrales y a los laterales de Cobresal por el sector derecho de la defensa del cuadro del norte. Pero se le vio a medida que fueron pasando los minutos bastante ofuscado. El mismo Nico Castillo se vio en cancha que en más de algún momento, no sabemos si lo recriminó o le dio algún mensaje de apoyo a Jason, que se iba ofuscando y poco a poco fue cayendo en disputas que nada tienen que ver con el objetivo Católica, que no era otro que sumar 3 puntos y seguir acercándose al título. Queda campeonato, quedan partidos fundamentales. Recordemos que en 2 fechas más, por ejemplo, Católica recibe a la U en San Carlos de Apoquindo, cuadro al que con Mario Salas jamás han podido vencer, estando el ex técnico de Huachipato en la banca. En esos partidos vamos a ver de qué está hecho Jason Vargas. Ante Cobresal fue aporte, claro, fue un aporte. Recordemos que ya este semestre no está Mar González, quien era el titular fijo en esa zona. Pero tiene mucho más por dar este jugador. Se habla que muchos clubes de Europa, la misma selección ya lo convocó por primera vez. Pero tiene más que dar. Vienen partidos importantes para Católica. Este jugador puede ser campeón en el cuadro cruzado con 18 años, lo cual claramente va a permitirle despegar su carrera a nivel internacional. Pero él es una pieza fundamental y tiene mucho más que dar. Lo ha demostrado en este torneo, lo demostró el torneo anterior. Y creo que Jason Vargas, no solo centralizándose y dándole el espacio a Fernando Cordero y a Carlos Espinosa en algunas ocasiones para que se proyecten por el sector izquierdo, y este juvenil cruzado esperando recepcionarlo en el centro del área para convertir, puede ser un aporte. No, él también tiene mucho fuelle físico. Y cuando se lo propone muchas veces recupera balones por el sector izquierdo. También es un jugador sumamente habilidoso y criterioso, algo que carece la Universidad Católica generalmente en el medio campo. Y cuando hay que tener la posesión del balón y repartirlo con prudencia, él también es protagonista, y de eso también careció en algunos momentos frente a Cobresal. Ojo, Jason es un gran jugador, por el potencial que tiene por crecer, es muy alto aún, y creo que Católica lo necesita en su máxima expresión en estas últimas 4 finales que quedan del campeonato. Carlos Espinosa, regalón de Mario Salas, se ha ido ganando poco a poco el cariño de algunos, no muchos, pero de algunos hinchas de incluso Universidad Católica. Durante la primera media hora que hablamos que fue una gran expresión de fútbol del cuadro cruzado, fue efectivamente un protagonista del andamiaje ofensivo del cuadro de la UC. Si bien cometió bastantes errores en el último pase, muchas veces se le vio algo estático en la recepción de balones, poco participativo en la recuperación de los mismos, fue un factor. Católica impuso un ritmo bestial, tuvo 2 semanas para preparar este partido. Lo preparó también incluso con partidos amistosos durante la semana, que terminaron con resultados positivos para el cuadro de Católica. Y Carlos Espinosa definitivamente ya sabemos que va a terminar el campeonato probablemente como el creador de la UC. Pero ¿qué pasó? Que en este partido, a diferencia de la fecha anterior con Palestino, que el 1-0 llegó en el segundo tiempo, aquí llegó a los primeros minutos. Antes de los 10 minutos ya Católica iba ganando 1-0. ¿Y qué fue lo que nosotros dijimos después del partido con Palestino? Católica carece de los jugadores que ha tenido durante todos los últimos 20-25 años. ¿Cuántas veces, después de la gloriosa pareja del Beto Acosta y de Gorosito que llegaron a Católica a mediados de los 90, Católica trajo un 9 y un 10 argentino? ¿Cuántas veces
Católica trajo un 9 y un 10 argentino, o incluso probó con algún 9 y algún 10 chileno como refuerzos de cada temporada, como para tratar de emular o de hacer ilusionar al hincha de que algún atisbo de esa maravillosa pareja del Pipo y el Beto podía aún mantenerse en San Carlos de Apoquindo. Pero ahora tiene todo lo contrario. Carlos Espinosa, con 80 minutos, o menos, o efectivamente porque fue reemplazado, pero con todos los minutos que estuvo en cancha, con el marcador a favor, no fue ese volante que necesita un equipo que está peleando el título. Porque no solamente fue impreciso para generar las jugadas que le permitieran a Lucé llegar al segundo gol, sino que también es un jugador que para mantener la posesión del balón, que es lo que primero necesitas antes de llegar al arco rival, no terminó siendo útil. Mucha imprecisión, muy poca movilidad, se sometió muy fácil a la marca. Y al momento de tener el balón, no solamente se le ve impreciso, sino que también toma malas decisiones. Y eso, como lo hablamos anteriormente, le significa al cuadro rival, que en este caso fue Cobresal, recuperar muy fácil el balón y también superar muy fácil la línea media de Católica, que ya decimos que ya es débil, con César Fuentes y Marco Medel como referentes. En ese sentido, el ingreso de Diego Rojas, jugador ausente en las últimas fechas, le dio un respiro a los cruzados. Se vio mucho mejor con el balón en los pies, mucho más criterioso, si bien tampoco fue capaz de finalizar correctamente algunas jugadas de peligro para los cruzados, definitivamente permitió que los minutos corrieran más rápido en San Carlos de Apoquindo y que el marcador terminara favoreciendo a Lucé. Me pasa con Carlos Espinosa, Matías, que siento yo que jugadores como Maripán han logrado un muy buen rendimiento porque han tenido confianza, se han repetido partido tras partido y han adquirido experiencia, que yo creo un jugador como lo tiene la edad de Maripán lo necesita para crecer. Me pasa lo mismo con Diego Rojas. ¿Cómo? Yo voy a tirar a la chimenea, voy a hacerlo grande a un jugador con todas las proyecciones, si lo tengo de baja, lo tengo de suplente de un jugador que ya está en el tope de su carrera y va para abajo. Me parece que es muy impresentable. Como te decíamos, yo creo que Católica, así como tiene falencias serias desde este campeonato y desde el anterior también por el sector de volante por derecha en este esquema, también lo tiene en el puesto del 10, donde ni Carlos Espinosa, ni Diego Rojas, ni Marco Medel, que en algunas ocasiones ha cumplido esta faceta, ni menos anterior aún el Pollo Botinelli, uno de los ídolos del Club de la Franja, otro de los referentes que con Mario Salas abandonaron San Carlos de Apoquindo. Nunca el 10 en Católica ha sido un puesto que destaque, si te fijas. Y si a eso le sumamos que en la zona de contención ya no hay referentes, por ejemplo, como Tomás Costa o Jorge Ormeño, que se fueron años atrás aún, y tenemos a jugadores con poca experiencia y con muy poca jerarquía al momento de imponerse en la zona media, Católica es un cuadro sumamente débil en el mediocampo, sumamente débil. Y en ese sentido me parece que aún así, teniendo un plantel vasto, la Católica tiene los jugadores para suplir esas posiciones. Y por eso nosotros nos seguimos jugando por un Juan Carlos Espinosa como volante derecho de Católica. Si a Mario Salas le gusta y tiene tan internalizado a Carlos Espinosa en su esquema, ¿por qué no puede jugar en vez de Marco Medel? Y no puede ser Diego Rojas el enlace. ¿Por qué no? Tal vez Diego Rojas tenga la construcción o el último pase un poco más lento, sea un poco más sorpresivo que Carlos Espinosa, puede ser alguna de las explicaciones que nos pueda dar Mario Salas. Pero aún así, el aporte de Diego Rojas incluso al arco puede ser mucho más alto que el de Marco Medel. Y tiene más variantes. Y tiene mucha más variante. Y no lo ha hecho mal. No es que nosotros estemos defendiendo gratuitamente al pequeño volante de Universidad Católica. No lo ha hecho mal. Los minutos que le ha tocado en este torneo, pocos o muchos, lo ha hecho bastante bien. Y si bien no fue factor relevante frente a Cobresal, lo hizo bastante bien. Y el mediocampo de Católica, incluso con el ingreso de Manzano, que apoyó bastante en la recuperación y en la contención de los embates de Cobresal, hicieron lucir mejor a Diego Rojas porque encontró espacios para la contra. Cobresal adelantó sus líneas, que era lo que nosotros logramos prever en el último capítulo de Fútbol como en Casa, que iban a ser estos equipos que están peleando en la zona baja de la tabla. Necesitan puntos. Si necesitas puntos tienes que ir arriba, y si vas arriba tienes que dejar espacios. Y con espacios Católica es letal. Y por eso tal vez Carlos Espinosa juega acá, pero no se justifica lo de Medel. Y por caso se viene justificando a estas alturas inclusiones como la de Fuensalida o peor aún la de Cristian Bravo por el sector derecho. Finalizamos con el Nico Castillo. En lo suyo. Antes de los 10 minutos, 1-0 para Católica, triunfo del cuadro cruzado y puntero después de casi 900 días. Gracias a quién, principalmente al Nico. Ya con eso la mitad de la pega está hecha, podrían decir ustedes.
pero hemos dicho que en partidos anteriores, como por ejemplo ante Palestino, no lo hemos visto con ese mismo ímpetu, con esa misma solidaridad, con la misma compenetración con el resto del equipo, con el mismo espíritu colaborativo, y me parece que el Nico, por mucho que se habla de un renacer de este delantero, oriundo de Renca y formado en Universidad Católica, yo no comparto tanto esa aseveración. La amarilla que sufrió Nicolás Castillo en el segundo tiempo frente a Cobresal, con un marcador a favor, muy estrecho, ante un rival que se te venía encima, que si te empataba, te quedaban 4 fechas para que terminara el campeonato y ibas a seguir atrás de Colo-Colo. Ese tipo de irresponsabilidades gratuitas que comete el Nico y que se cae en una amarilla tonta y que lo sacan del partido por varios minutos, le puede pesar caro a la UC. Ya le ha pesado caro con el mismo Nico Castillo antes de su primera partida a Europa, y le ha pesado históricamente a la UC. Es cosa de revisar compactos de los últimos 20 años en partidos clásicos. Si ante Cobresal, un cuadro en el papel débil, el Nico Castillo es capaz de ser desenfocado por los rivales y ganarse amarillas absurdas, ¿no puede pasar eso mismo frente a Universidad de Chile? Cuando queden precisamente 2 o 3 fechas para el término del campeonato, cuando la lucha por el título y probablemente el descenso en el cual pueda estar envuelto el cuadro azul puede estar más álgida que nunca. ¿Es realmente de confiar en un jugador como el Nico Castillo? Hace goles y con eso nos puede callar cualquier comentario. Pero perfectamente también puede ser un jugador, como la pasada Católica, en innumerables clásicos, sobre todo definitorios por el título, que sufre expulsiones absurdas de 1 o 2 jugadores, pierde esos partidos, pierde esos puntos y al final del campeonato se termina lamentando. Si no me cree, YouTube hoy día es la mejor fuente para encontrar compactos de los campeonatos, por lo menos de los últimos 20 años. Y ante Colo-Colo y la U, en múltiples ocasiones, los cruzados han sido expulsados en partidos definitorios que les terminan significando amargura total al final del torneo. A cuidarse, Castillo. Recordemos que ya está disponible David Llanos. Recordemos que está disponible el Pájaro Gutiérrez también. Hay variantes para Castillo. Incluso no necesariamente reemplazando a este jugador, acompañándolo incluso. Hubo una modificación táctica impresionante en este partido de Mario Salas. Sacrificó a su 9 por otro volante de contención como fue Fabián Manzano. Le permitió ganar el partido y los créditos en esta ocasión son para Mario Salas. Pero ojo, Católica en su historia no siempre tiene la suerte que tuvo frente a Cobresal. Y cuando regala metros los últimos 15-20 minutos, como lo hizo ante Cobresal y como lo hizo la fecha pasada ante Palestino, históricamente a Católica eso le ha costado partidos, puntos y campeonatos. A no confiarse, a no creer que esta nueva pildorita que nos está vendiendo Mario Salas necesariamente nos va a asegurar triunfos y títulos a final de temporada. Matías, las claves de este partido. Rápidamente pasamos a las claves. Primero que nada, me parece que la primera que hay que destacar viene por el lado de lo que propuso Cobresal, que ya lo dijimos anteriormente. Las principales ocasiones de peligro que lograron propiciar sobre el arco de Christopher Toselli en múltiples ocasiones pasaron más que nada por la elaboración, mantener la posesión del balón, adelantar sus líneas y ubicarse en campo rival de San Carlos de Apoquindo contra Lucé y probar mediante remates de distancia, el más peligroso en los pies de Johan Fuentes, que ingresó en el entretiempo. Eso permitió que los laterales cruzados tuvieran mucha libertad, tanto para defender como para salir jugando e hilvanar rápidos contraataques a favor de Universidad Católica. No sabemos por qué, tal vez por la preparación que puede haber tenido Católica de este partido, o porque Cobresal no lo realizó de buena forma en San Carlos de Apoquindo. En esta ocasión los laterales cruzados estuvieron con una labor mucho más aliviada que como se venía realizando en los partidos anteriores, donde ya dijimos que los rivales generalmente generaban superioridad numérica por las bandas y enviaban múltiples centros al área que muchas veces complicaron a los cruzados y les significaron hasta el día de hoy ser una de las defensas más goleadas del campeonato, a pesar de ser los punteros del mismo torneo. En ese sentido, la propuesta de Cobresal, si bien estuvo cerca de cosechar algún punto en San Carlos de Apoquindo, fue, entre comillas, bien contenida por los cruzados, sobre todo con el ingreso en el segundo tiempo, como ya decíamos, de Fabián Manzano, que pobló aún más la zona de recuperación de balones de Universidad Católica y permitió aguantar los embates finales de los dirigidos por Dalcio Giovanoli. Y la segunda gran clave
de este partido, ahora ya responsabilidad del plantel de Universidad Católica, va precisamente relacionada a cómo fue el trámite de gran parte del segundo tiempo. Una Católica que si bien apostó al contraataque, que es lo que nos tiene acostumbrados el equipo de Mario Salas, una vez que ya va en ventaja en el marcador, que recordemos en este partido se concretó a los 8-9 minutos en los pies del Nico Castillo, Católica también fue capaz de ponerse el overall. Y destacamos nuevamente los rendimientos de Maripán en la saga, destacamos también los rendimientos de Juan Carlos Espinosa mientras estuvo en cancha, que después fue reemplazado por el Guaso Álvarez, que entró bastante aplicado luego de varios partidos de ausencia, y también me pareció rescatable tanto lo que hizo César Fuentes con la poca ayuda que ya mencionábamos de Marco Medel y el mismo aporte de Fabián Manzano, lo cual sumado después al ingreso de Diego Rojas dejó un conjunto cruzado que armaba sus contraataques en base a los laterales, a balonazos largos por la orilla a Jason Vargas y al Chapa Fuensalida, o con el mismo Diego Rojas y la sapiencia técnica del joven jugador cruzado, controlaba el balón en el medio y lo circulaba con criterio, como nos tiene acostumbrados a hacerlo Dieguito Rojas en el medio campo cruzado. Es una propuesta bastante distinta a lo que fueron las primeras fechas del cuadro cruzado, que era verticalizar, 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 chocar, chocar, chocar y quedar siempre expuesto a la contra y a los goles de los cuadros rivales. Es sumamente valorable lo de Católica. Estamos hablando de más de 2 años y medio, sin ser líder del torneo, lo cual a estas alturas aún no significa nada. Y es sumamente valorable que por segundo partido consecutivo logre mantener su valla invicta. ¿Hay mejoras en el cuadro cruzado? Las hay. Hay que reconocerlas. ¿Queda por hacer? Queda mucho por hacer. Lo nombramos a nivel de rendimientos individuales y a nivel de trabajo colectivo. Lo de Católica tiene que recuperar luego su solvencia ofensiva, a la cual nos tenía acostumbrados siendo por lejos el equipo más goleador del torneo, y por otro lado tiene que mantener a como dé lugar la valla invicta, como lo ha logrado hacer en estos últimos 2 partidos, en los cuales tanto el rendimiento individual de jugadores como Kusevich y Maripán se han incrementado, asimismo como se ha incrementado también la labor de recuperación de balones y de retardación de jugadas rivales en el medio campo, con inclusiones que me parece que van de menos a más, como la de Fabián Manzano. Durante los últimos partidos, Matías, hemos visto que Católica ha perdido un poco este tranco goleador arrollador que tenía al principio del campeonato. ¿Qué crees tú que tiene que hacer la UC para volver a obtener varios goles, pero mantener esa capacidad defensiva que ha ganado en los últimos partidos? Es evidente lo que tú dices. Católica en las primeras fechas del torneo nos tenía acostumbrado a hacer de a 4 goles por partido. Y si repasamos los últimos 4 partidos de Católica, ante Colo-Colo, que no convirtió goles, ante Deportes Antofagasta, que convirtió 2, y ante Cobresal y Palestino, que convirtió 1 gol en cada partido, hablamos de un promedio de 1 gol por partido, y no los 4 que nos tenía acostumbrados en un principio. ¿Eso ha significado necesariamente mejoras defensivas? Ante Colo-Colo claramente que no, porque sufrió 3 goles en un tiempo. Cobresal ya le convirtió a Católica, y posteriormente Católica logró mantener su valla invicta ante Palestino y por último frente a Cobresal. Como bien dices tú, ¿cómo Católica puede aumentar en el arco rival esa contundencia que nos tenía acostumbrados las primeras fechas del torneo? Me parece que va principalmente, no solamente por los nombres que están en cancha, que obviamente Nicolás Castillo en su gran momento debiera prevalecer como titular en la oncena de Mario Salas, sino también en la capacidad que Católica tenga de finalizar las jugadas. Una de las cosas que enorgullece siempre a Mario Salas y le encanta decir en cada conferencia de prensa es que la cantidad de veces que Católica llegó en cada tiempo al arco rival. Pero efectivamente, la toma de decisiones muchas veces equivocada, la mala ejecución técnica en otras ocasiones han significado que Católica no logre asegurar con mayor tranquilidad los resultados que le han sido favorables en las últimas fechas. Victorias sobre Antofagasta, sobre Palestino y sobre Cobresal, pero todas muy al margen, muy estrechas, con mucha angustia al final. Porque sabemos todos de las falencias defensivas de Católica. ¿Ha mejorado? Ha mejorado bastante, ya que no la han convertido en los últimos 2 encuentros, pero también le está costando arriba. Y no es que tenga menos volumen. Católica, afortunadamente para sus pretensiones, ha mantenido su volumen ofensivo. Y ya lo dijimos que frente a Cobresal la primera media hora fue un cuadro ampliamente dominador en San Carlos de Apoquindo. Pero Jason Vargas, por ejemplo, dijimos que se vio muy ofuscado porque tuvo ocasiones y las dilapidó. Nicolás Castillo, además del gol, tuvo 2 más muy claras y tampoco fue capaz de convertirlas. Pero ¿qué pasa por el sector derecho? El puesto siempre flaco del equipo de Mario Salas.
Poco y nada en ofensiva del Chapa Fuenzalida, que se perdió un gol solo frente a Cuerdo en el segundo tiempo. Carlos Espinosa, uno que otro remate forzado. Ahora al menos remata. En fechas atrás que nosotros le criticamos que no remataba al arco, bueno, ahora al menos remata. Pero poquito dentro del área de Carlos Espinosa. Y Diego Rojas, que siempre entra en los últimos minutos para estos partidos, es poco y nada lo que puede hacer. Porque son partidos que ya están condicionados por el resultado. Y Católica generalmente cuando ingresa Diego Rojas, si es que va ganando, juega como de contraataque. Y Diego Rojas es un jugador que está más que para un contraataque, es para tener la pelota, para elaborarla, para tratarla bien y terminar bien las jugadas. Algo que precisamente le cuesta a Católica con ese ímpetu tan tradicional de este equipo de Mario Salas. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer respondiendo a tu pregunta? No es bajar una marcha, es preocuparse de ser precisos. No hacerlo más rápido, sino hacerlo mejor. Terminar mejor las jugadas, tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, insistimos, mejores decisiones que Carlos Espinosa las toma Diego Rojas, eso creemos nosotros. ¿Es prescindible de Carlos Espinosa? Tal vez no. Ya sabemos que en sus espaldas hay un espacio donde el exjugador de Huachipato aún podría ser, y ya ha sido utilizado anteriormente por Mario Salas, y podría seguir siendo un aporte. Si es que, por ejemplo, la lesión, el desgarro que sufrió Jaime Carreño se extiende para esta próxima fecha frente a San Marcos de Arica. No sería descabellado y sería una muy buena idea, creemos nosotros, Carlos Espinosa, acompañado por César Fuentes y Diego Rojas. Jason Vargas debería mantenerse en lo suyo, está un poco lejano al gol, pero ya le van a salir. Es un jugador lleno de talento, lleno de condiciones, que aporta mucho en ofensiva. Y aquí creemos que si Mario Salas ya está innovando a estas alturas de campeonato con Fabián Manzano en las últimas fechas y con el mismo Juan Carlos Espinosa y con el mismo Benjamín Kusevich, ¿por qué no poner aquí a Juan Carlos Espinosa apoyado por Mañasco? Me parece que el vértigo que imponen estos dos jugadores es por lejos el más alto en la franja derecha de cualquier equipo del fútbol chileno. Y tendríamos algo muy bueno, desborde, para centrar al Nico Castillo incluso desde el área cercana al córner. Con uno de los mejores 9 que tiene el fútbol chileno en estos momentos. ¿Y contra qué equipos? San Luis, San Marcos, la misma Universidad de Chile. Todos con olor a descenso. La U que estuvo pésimo en el juego alto. Exacto. Estuvo pésimo. Todos con olor a descenso. Y todos que tienen que salir a buscar al UC. ¿Qué se va a encontrar el UC? Lo hemos dicho hace varios capítulos. Espacios. ¿Quiénes son los jugadores que más te sirven? Jugadores precisos, que piensen bien y que sean rápidos. Mañasco, Espinosa. Esa es nuestra postura. Se viene una verdadera final para el UC, cuando enfrente este domingo 10 de abril a San Marcos de Arica en el norte del país. Llegó el momento de la pregunta de la semana. Debido al bajo nivel de Marco Medel con la UC, ¿quién creen ustedes que puede ser su reemplazante? Tenemos los casos de Diego Rojas, Espinosa o incluso de Manzano. Los invitamos a dejar sus respuestas y sus comentarios, a darle un me gusta a este video y a suscribirse en nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.